Aquello que no puede ser visto por los ojos y sin embargo aquello por lo cual los ojos pueden ver los otros objetos, tan solo aquello es el ser, o Brahman. Conciencia aquello y no lo que la gente adora debido a la ignorancia. ¿Estamos? Entonces en el fondo acá volvemos que nuevamente está el camino del jnana, el camino de la realización, donde volvemos nuevamente. Toma conciencia de aquello y no lo que la gente adora debido a la ignorancia. ¿Estamos? Entonces volvemos nuevamente, te fijas que la identificación con la forma nos da un sentido de ser y nos apegamos a eso. Y por otro lado también esta impersonalidad nos cuesta tanto experimentarla porque justamente por la herencia biológica que tenemos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el ser humano común y corriente tiene una fuerte adherencia a la necesidad de un líder. ¿Ya? Y lo único que necesitan líderes son los animales. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Porque viven en su conjunto, viven en su manada, ¿me entienden? Entonces necesitan su líder de manada. Entonces, de alguna manera, es trascender, justamente volvemos a esta importancia de trascender la conciencia instintiva, pero ¿cómo? Dándonos cuenta en el momento, en el día a día, dónde estoy, dónde estoy parado, quién es finalmente que está sosteniendo esta materia inerte del cuerpo, esta materia inerte de las emociones, esta materia inerte del pensamiento. Entonces entrar en ese juego de comprensión, de darse cuenta que siempre hay un algo que está sosteniendo aquello que yo estoy experimentando como individualidad, y creando ese espacio en mi conciencia, poco a poco, y que lo voy reforzando con la experiencia de la meditación, llega un momento en que uno, de forma natural, empieza a soltar, como quien dice, el apego, a identificarse porque el apego surge a partir justamente de ya la sensación de ser, a partir de estar ahí. ¿Comprenden eso, no? Entonces, es como que yo les digo, si ustedes se experimentan como si fueran una pared en blanco, ¿ya? Pero que no es pared solo blanco, podrían sentir que son. O por ejemplo, se va a poner más fácil. Si sacamos el color a esta sala, le sacamos el color, le sacamos el nombre y la forma, ustedes podrían decir que están experimentando esta sala con todas estas personas. No. De hecho cuesta sacarlo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de eso, no? De cómo el apego al nombre y la forma me da un sentido de identidad, un sentido de ser, un sentido de existencia, un sentido de vida, un sentido de ser. Estoy siendo en relación, porque ustedes viven en la dualidad. Entonces ustedes siempre sienten que están siendo en relación a otro, a un algo. Yo estoy siendo porque justamente ese algo me marca la diferencia, me marca mi propia individualidad. Yo veo a la Vero y digo, pues yo no soy la Vero. Veo la taza y digo, no soy la taza. Veo el pizarrón, no soy el pizarrón. Pero maestro, eso lo dicen los indriyas en el fondo. Mis indriyas me dicen que por la sensación que tengo de tacto, claro, percepción a través de los acuérdate que a través de los indriyas tú percibes. Claro. Los indriyas son órganos de percepción. Pero los indriyas me dicen, o sea, claro, me lo digo yo, pero que este cuerpo me da la sensación de ser yo, porque siento a través del tacto que mi cuerpo llega de aquí hasta ahí. Y ahí me siento yo separada entonces del otro. Claro, pero también la imagen. Claro. Ajá, ya. ¿Me entiendes? La imagen, ya incluye el nombre, nombre, forma y color. Y ahí están todos los indriyas. Claro. Le falta el olor. Ya. Entonces, cero conciencia omnipenetrante, y tan solo él es el basamento o esencia real de la mente, del yo, de los órganos, los sentidos, etc. Ya. Atman, o el ser, se refleja a sí mismo por medio de Prakriti. Prakriti es la materia, ¿ya? Que adopta la forma de la mente, del intelecto, los sentidos, etc. En realidad, Brahman, el ser, es el uno segundo, no admite ningún tipo de diferenciación y preside más allá de todas las formas
ilusorias, ¿ya? Ahora, el entender esto, el identificarse con esto, realmente experimentar esa identificación, genera un estado de suprema tranquilidad. ¿Me comprenden o no? Porque el mar no se angustia porque las olas desaparecen. Quizás quien lo podría llegar a experimentar esa angustia en la ola, pero el mar no. Pero la ola la experimenta solamente cuando siente ola. Pero cuando logra fundirse en el mar, se le acabó la angustia porque se da cuenta que esa separación nunca existió. El problema el drama existencial deja de existir, ¿no? Pierde sentido, todo eso pierde sentido, ¿no? Porque volvemos nuevamente, es la plena conciencia que se está experimentando a sí misma en la diversidad, y que no solamente se experimenta en la diversidad, sino que es la dueña del negocio, entonces se chorea de lo que está haciendo ella misma. Se acabó el cuento, ¿no? Ahora, los ejecutores dentro de esa expresión, o las expresiones individuales dentro de esa totalidad, creen que son ellos quienes están manejando todo, etcétera, etcétera, etcétera. Que se llama otro cuento. Pero cuando tú te das cuenta y tomas conciencia que nunca has hecho nada, que nunca jamás vas a hacer nada, es cuando finalmente puedes decir, ya, se acabó el cuento. ¿El silencio es lo mismo que la quietud? Yo puedo estar quieto en una escena de silencio. Porque, claro, pues como mi confusión es como que yo siento que estamos yendo como hacia la quietud. Pero y que es una consecuencia. Estamos en un mar igual, donde todo se mueve, entonces igual no podemos estar quietos, porque todo se mueve. Entonces, ¿cómo llevar esa...? Lo que pasa es que ahí es cuando les decía que se percibieran a sí mismos percibiéndose, en términos de que está lo que sostiene y lo sostenido. Ustedes son lo que sostienen. Y Nunca todo te el puedes resto, percibir a ti mismo. te puede experimentar, Sí, pero no te puede... No, porque en el fondo de alguna manera... a ver, sí y no, ¿ya? ¿En qué sentido? En que cuando yo me veo la cara en el espejo, ¿me estoy viendo a mí? Porque no es un reflejo. No me estoy viendo a mí. Claro, no, tu reflejo. Por lo tanto, en ese sentido, nunca me puedo ver a mí. Mucho no me puedo ver la oreja, no me puedo ver los ojos. No más de lo que una mano se puede mirar a sí misma, Claro. o un dedo a sí mismo. Bajo ese punto de vista no puedo, ¿no es cierto? Porque si me veo en el espejo, yo no me estoy viendo a mí mismo. Estoy viendo la cara, pero no me estoy viendo a mí mismo. Entonces, bajo ese punto de vista, no puedo decir que me veo. Pero una vez en la India, un swami me preguntó y me dijo, bueno, pero ¿cómo es esto de la trascendencia? ¿Cómo es esto de la iluminación? ¿Cómo uno llega a iluminarse? ¿Ya? ¿Cómo es esta cosa? Entonces le dije, mira, muy fácil. Le dije, es como en mi inglés precario. ¿Ya? Le dije, mira, es muy fácil. Le dije, es como que tú vas caminando por la calle y vas todos los días al mismo lugar, ¿ya? A hacer tus clases de yoga. Y en ese lugar, en el camino, hay un gran espejo. Y cuando tú pasas por ahí, mira y dices, ¿quién será ese señor? Y sigues caminando. Y vuelves a pasar de vuelta y mira y dices, ¿quién será ese señor? Y sigues caminando. Y así pasan los meses, y los días, los meses, incluso pueden pasar hasta los años. Y un día mira y dices, y siempre te sale, ¿y quién será ese señor? Y un día realmente dice, va, ¡hey! Eso soy yo. Entonces le dije, tú eres aquello. ¿Me explico, no? Entonces uno puede tener una, como quien dice, una percepción ilusoria de sí mismo, pero esa percepción que aparentemente es ilusoria te permite reconocerte. Yo lo veo como que tú Espérate, déjame terminarte la idea. Entonces, ¿qué pasa? Como todo lo que existe es aquello, ¿ya? Tú puedes, por decirlo así, estamos haciendo un juego, puedes, por decirlo así, percibirte a ti misma en el otro, Sí. pero trascendiendo el nombre y la forma. Exacto. Ahí sí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando estás en el estado de plena conciencia, te das cuenta que eres una unidad, que todo es una unidad, pero que a pesar de eso existe el nombre y la forma, que son diversos en el nombre y la forma, pero no en la esencia. La existencia es una experiencia de totalidad. ¿Ah?
es una experiencia de totalidad. Y justamente a lo que estaba apuntando es justamente a generar esa experiencia de esta conciencia de totalidad. Ese es como el foco, como el norte, llegar a poder experimentar esa experiencia de totalidad. ¿Entiendes? Que finalmente es lo real, porque el resto todo es pura forma nomás, pura forma que está constantemente cambiando. Y que esa forma que está constantemente cambiando es justamente el cambio, es lo que nos confunde. ¿Entiendes? Pero si vamos a la fuente, no hay ningún problema. Pero eso no es posible, porque si tu experiencia es únicamente a partir de tus sentidos, de tu mente, de tus pensamientos, y todo eso está en la forma y en el concepto, experimentar esa totalidad saliendo de ese lugar me resulta hasta difícil, es inentendible. Claro, porque por eso los occidentales no cachan nada. ¿Me entiendes? Porque lo que pasa es que desgraciadamente en este proceso del Kali Yuga, ya de la oscuridad, se le ocurrió a algunos astutos occidentales crear el racionalismo ilustrado. ¿Ya? Y el racionalismo ilustrado es el peor cáncer que ha vivido la humanidad a través del tiempo. Porque justamente el racionalismo es el que te impide acceder a estos estados transracionales, no sé cómo se podrá decir. No, incluso sí, pero para eso necesitas trascender la razón primero. ¿Ya? Tienes que dejar la razón a un lado y desarrollar otras capacidades que están en el ser humano, que son inherentes al ser humano. Porque, por ejemplo, ponemos un ejemplo, hoy en día ya se aceptan los clarividentes como una realidad, ¿no es cierto? Y se sabe que existen. Pero podemos decir que el clarividente es producto de la racionalidad. Entonces, ¿la facultad que tiene es una facultad racional? No, pero él tiene la capacidad de poder percibir la realidad desde un punto de vista que una persona racional es imposible. Bueno, entonces nosotros necesitamos a través de la meditación, y por eso desarrollar capacidades similares. ¿En qué sentido? Capacidades que nos permiten percibir la realidad desde otro punto de vista y que no necesariamente es racional. Se ocupa la razón como el instrumento que te está permitiendo percibir esa realidad. Entonces, si yo tengo la ilustración viene de Lucifer, porque es la luz de la razón. Lucifer, la luz de la razón, ¿ya? Y es mentira, porque la razón constantemente se está demostrando a sí misma que se miente, que se equivoca. Entonces, si la razón a través del tiempo no hubiera demostrado que nunca se equivoca, es un instrumento fiable, pero constantemente está demostrándose que se equivoca. Por eso es la luz de Lucifer, la luz mentirosa, ¿no? Donde te hace creer que algo es verdadero, porque en el fondo no necesariamente es verdadero, ni es así. Entonces, el punto, te fijas, es que el racionalismo es justamente lo que asesina todo este tipo de percepción. Es el peor asesino que tú puedes tener. ¿Dónde está lo interesante? De que estoy hablando del racionalismo, no estoy hablando de la mente. ¿Me entiendes? Entonces, porque necesitas desarrollar otras facultades que, si bien es cierto, están insertadas. Ellos nos hablan, nosotros los occidentales tendemos a asociar mente con razón, ¿ya? Y ellos incluyen, ellos tienden a asociar la mente con un montón de aspectos, y que ese conjunto de aspectos le llaman el órgano interno, o el antakarana. Entonces nosotros necesitamos desarrollar, te fijas, potenciar nuestro instrumento interno, nuestro órgano interno, y desarrollar justamente a través de la meditación esas cualidades, esas capacidades que no son racionales, para poder experimentar y poder entender esto que estamos haciendo acá. ¿Vamos? Entonces, no te basta con ser filósofo, necesitas ser un practicante regular de meditación. Claro, porque la filosofía te puede permitir entender la limitación de la razón, pero no te permite trascenderla. Exactamente. Atman, siendo luminoso por naturaleza, se ilumina a sí mismo. No depende de ninguna otra cosa para su manifestación. Así como una lámpara iluminada no necesita otra lámpara para manifestar su luz, así el Atma, siendo conciencia en sí mismo, no necesita de ninguna otra conciencia
para iluminar su ser. ¿Estamos? Entonces, acá justamente vemos que como al ser autosostenido, ya no necesita absolutamente nada. Una de las características del ser es que justamente es autosostenido y no depende de nada. Y del momento que es autosostenido no podemos decir que es relativo. ¿Me explico, no? Porque la relatividad se sustenta en la interdependencia. Entonces, si no hay interdependencia, no hay relatividad. ¿Comprenden? Sí. ¿Comprendieron eso de la interdependencia? Sí. ¿Ya? Y cómo al ser por sí mismo autosostenido y por lo tanto está más allá de la interdependencia, es real, porque no cambia. ¿Estamos? El punto es que volvemos a aplicarlo en el día a día. Cuando vean que algo está cambiando, ustedes pueden decir, neti, esto no es. Esto no es. Sí, esto no es, esto no es. Pero ¿quién sostiene aquello que no es? ¿Quién sostiene aquello que no es? ¿Estamos? Y ahí es donde empiezan nuevamente en este proceso autorreferente, donde se empiezan a conectar con su esencia. Porque tienen que estar constantemente reconociéndose y reconectándose consigo mismo para poder soltar la cáscara, para soltar lo que no es. Porque si lo sueltan sin haberse identificado con lo otro, vamos a tener que ir a dejarle flores al psiquiátrico. Claro, flores, galletitas, cigarros. Por favor, yo A mí me llega mucho más. ¿Comprenden por qué, Carola, no? Porque pierdes el sentido de identidad, pues. Claro, entonces te disociáis. Pero te disocias en el nivel de la personalidad, ¿no? Claro. En el nivel de... No, pero da lo mismo, porque a ese nivel lo va a pasar mal igual. ¿Cachai? Soy la personalidad nadie. Porque lo que pasa es que cuando te identificas con aquello y lo empiezas a experimentar en forma constante, ya supongamos que llegas a limpiar tu personalidad totalmente, casi al 100%. Cuando sueltas la identificación con la persona, entras en estado de plenitud. ¿En estado De plenitud. Porque rompes con la individualidad, aunque sea por un instante. O por un ratito. Esos son como estados de epifanía que habla. Puede ser que hable la Santa Teresa o los cristianos. Claro. ¿No? Que la que le encanta a Lenan, que la Nandamayi también, que sí. O el Ramakrishna también, que realmente estaba buena, sí. Ya entran en ese estado porque están soltando ahí la identificación con la personalidad o con lo que les quede de personalidad. Entonces, por eso el estado de plena conciencia es una consecuencia. Es una consecuencia de darse cuenta de que somos el ser, que somos el absoluto, que somos la unidad, y que toda experiencia de separación que tenemos es ilusoria y que es producto de que nos identificamos transitoriamente con un nombre, con una forma. Tan simple como eso. Es un sentido. Lo otro es un sentido. Exactamente. Yo tengo una pregunta. Yes, dice Gato en inglés. ¿El Atman se percibe distinto al Brahman? No, Es lo mismo. es lo mismo. Ahí sí que podemos decir que es lo mismo. Son denominaciones que hacemos nosotros. Ya. Ahora, lo que pasa es que los hindúes son tremendamente refinados en lo que es el uso del concepto. ¿Ya? Entonces, porque ya miles de años entienden este proceso del autoconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, son como muy refinados para eso. Entonces, ellos hablan de Atma y Brahman con distintas acepciones para que tú puedas, de alguna manera, poder percibir, de alguna manera, ciertas sutilezas con mayor facilidad. Nada más que eso. Pero como le explicaba a la Carolina, el Atma es ese espacio ya vacío, por decirlo así, o lleno, como quiera, que está adentro y afuera, arriba y abajo, ya, pero que aparentemente estaría, como quien dice, circunscrito aparentemente a una forma. ¿Y por qué aparentemente a una forma? Porque si yo, la taza, yo puedo hablar de que hay un espacio adentro y afuera de la taza, pero es una ilusión.
porque quien marca la diferencia entre el adentro y afuera no es el espacio, que es lo real en este caso, sino que es la cerámica. Entonces el ser, el alma, sería lo real, que está adentro y afuera, ¿ya? Y que marcaría esa diferencia aparente y transitoria. ¿Y por qué digo aparente y transitoria? Porque si yo le pongo la mano encima y pongo un visor de átomo, me doy cuenta que el espacio nunca fue interrumpido y que la percepción de que hay una losa que lo está separando el ilusorio, ¿ya? Eso por un lado. Y si supongamos de que yo le pongo la mano encima y digo, y no tengo la capacidad de poder percibir a nivel atómico, pero resulta que pasa el Felipe y me hace así y no me doy cuenta porque tampoco se da cuenta y se quiebra la taza, ¿dónde quedó el espacio atrapado? Entonces por eso es transitorio e ilusoriamente atrapado. Es que yo como que me confunde porque donde se siente más es acá, pues. Es como que pareciera que es concentrado. Claro, lo que pasa es que sí, de alguna manera podemos, la taza perfectamente puede decir, en el centro de mi corazón yo percibo al ser. ¿Sí, pues sí o no? Sí. Claro, y en todo mi... ya, sí, pues. siendo taza, yo taza, siendo Claro, pues, ya. digo yo, acá siento ya todo el ser. Ya. ¿Estamos, no? Sí. ¿Ya? Pero si yo... No, Felipe, no te preocupes. Si yo te... ¿Dónde está ese espacio? Porque la taza perfectamente puede decir, con perfecto... Sí. Te puedo decir, yo siento el espacio en todo mi interior. Y para ella es una realidad, pues. Sí. Pero resulta que ese espacio está aquí, está acá, está allá, está en todos lados. Pero ella sí puede decir, estoy experimentando el espacio acá adentro. Ahí te quedó más claro, ¿no? Sí. Súper claro. Dice, se puede llegar a ciencia alma, autonomía. Dice, entonces la liberación por medio del autoconocimiento puede ser adquirida, no puede ser, no, es que como tengo dislexia, ya sé. No puede ser adquirida sin ninguna clase de disciplina, pero mis ganas de ponerle el no. Ya, entonces el hombre se libera por medio del conocimiento de la unidad de la moral. Solo se sigue la instrucción de su maestro. Lo que es necesario para llegar a ahora, es súper importante entender esto de que el maestro existe o no existe. ¿Me explico, no? Entonces, ¿por qué no existe? Porque en el histórico no existe. No hay maestro. ¿Y por qué existe? Porque el momento que la persona abre ese espacio, surge el maestro. ¿Me explico, no? Entonces es como esa cacamonía cuando chico, que si uno la metía al agua aparecía el mono. ¿Ya? Entonces, Qué antiguo. el maestro es como así. ¿Me entiendes? Aparece si tú lo metes en el agua. ¿Ya? ¿Es como expresión de la dualidad? No, el maestro es una personificación de tu necesidad de trascender. Eso es lo único que es un maestro, nada más. Eso es, nada más. ¿Me entiendes? Entonces, es como el espejo. En el fondo, el maestro sería como la imagen en el espejo. Eres tú que te estás hablando a ti mismo, pero en este caso a través de aparentemente de un otro, pero que eres tú. Para llenar el vacío de tu ignorancia propia. Sí. Claro, en algún punto te fijas, tú mismo te estás respondiendo a ti mismo. Claro, a través del mar. A través del maestro. Sí. ¿Entiendes? Entonces, por eso el camino es personal y es único. Porque la persona es la que va abriendo los espacios. ¿Comprenden? La persona que va abriendo los espacios. Como le decía a Swami, de repente tú vas mirando y miras al espejo y ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Ese soy yo, hola. No me he dado cuenta que divertido. Ya he pasado un montón de veces por acá y nunca me he dado cuenta que era yo. Es lo mismo. Ya, en el fondo, de repente te das cuenta que siempre estuviste en la conciencia, en la plena conciencia, porque es imposible existir si no es de ese modo. Entonces, no podríamos existir si no estamos
las 24 horas del día en la conciencia, porque todo lo que existe es la expresión de la conciencia. Entonces, ¿cómo puedo existir inconsciente si yo soy la expresión de la conciencia? No puedo. El punto es que no me doy cuenta de eso y me separo. Y a partir de esa separación surge el dolor, el sufrimiento, pero porque me separé, no por nada más. La separación es la fuente del dolor y la raíz del sufrimiento y la ignorancia. Esa sensación de que tú eres mi maestro, o sea, tú eres nuestro esa certeza, maestro. esa certeza surge cuando pierdes el miedo. ¿Entiendes? Cuando pierdes el miedo surge esa certeza y te abre y te entregas, porque el proceso de expansión de la siempre se entrega. ¿Entiendes? Entonces te entregas porque es expansión, no es contracción. La desconfianza te genera contracción. ¿Ya? Ahora, el punto es eso, es una certeza, ¿ya? Que surge cuando no hay miedo, ¿ya? Y a partir de esa sensación de no miedo surge el amor, surge la confianza y un montón de sentimientos amorosos, y que además, como te digo, no hay amenaza, no hay sensación de amenaza. Un maestro no te puede generar sensación de amenaza. ¿Me entiendes? Independiente que en esa garata agarrara garabato a los tipos, ya, ya, porque era su estilo. Pero la gente que lo conocía se daba cuenta que era su estilo y que no había ninguna, entre comillas, agresión en su ya, y a veces sí se pueden producir ciertas, como quien dice, terremotos hacia la persona, porque hay la intención de un bien mayor, por decirlo así, ¿no? Pero eso, ¿cómo se llama? Eso es muy pocas oportunidades, y bueno, pero en general, y también va a depender de cómo se expresa individualmente esa persona. Pero es la ausencia mía, la ausencia. Bien, y que además la certeza absoluta de que esa persona de alguna manera te va a poder, entre comillas, llevar o inspirar o estimular o generarte espacio de darte cuenta que te conduzcan a la trascendencia. Porque si no, bajo mi punto de vista es un instructor, no es un maestro. ¿Me entiendes? Maestro es solamente la persona que, bajo mi punto de vista, la persona que trascendió, pasó para el otro lado y tiene la capacidad de poder tirarte y decir, ¿sabes qué más? Este cuento de la dualidad, este mundo, esta experiencia humana que antes o después, tarde o temprano, termina en el dolor, termino paciente. Termino paciente. ¿Me entiendes? Y tú dices, ya sé qué más, ya. Y si me quiero quedar a ayudar al otro, me quedo sin ningún problema. Y listo. Entonces, esa certeza que esa persona, por eso es más importante que tu madre. ¿Entiendes? Las personas más importantes son primero tu madre, porque te da la posibilidad de nacer, tener el cuerpo acá. Y después hay algunos que dicen que el maestro es más importante que la mamá, porque has tenido muchas mamás que te han hecho nacer muchas veces, ¿ya? Pero ninguna de ellas ha logrado sacarte de samsara, de este cuento. En la India está el gurú y están los papás. Claro. Eso es como el orden de... Exactamente. Y los profesores. Está el gurú y los papás. Claro. Después viendo al profesor y después viendo... Claro. ¿Las mamás? Los papás. Los papás. Padre y madre. Padre y madre. Ya, sigamos con el... Ya. Al negar la realidad de los upadis con la ayuda de las sentencias, de las escrituras que dicen esto no es, uno se da cuenta de la unidad del alma individual y no del alma suprema, ayudada por los grandes aforismos védicos. Bueno, volvemos acá al tema que estaba poniendo la Paulina, que esto no es el neti neti, esto no es, ¿ya? Lo que pasa es que, volvemos al punto, también depende de cómo estemos trabajando. Si estamos trabajando a través del Vedanta o estamos trabajando a través del Tantra, ¿ya? El Tantra o los Agori dirían todo esto es, ¿ya? Y los Advaitines dicen esto no es, y en el estricto rigor es lo mismo, en el fondo llegáis a la misma asunto. Ahora,
como ya lo habíamos dicho, que es una práctica que es para aquellas personas que están meditando en forma regular todo el día. Bueno, la cosa es que el punto es que es cuando son estos ejercicios, cuando ya uno ha ido avanzando, bueno, son disciplinas, donde uno empieza a cambiar la percepción de lo que percibe. Y en el fondo ya deja de percibir, así como habíamos dicho cuando pasamos el trascendente 2 que hablamos del Atma, ¿no es cierto? Sí. Ya, que cada vez que viéramos a alguien dijéramos Atma, Atma, en el fondo mi Atma reconoce tu Atma, me relaciono de Atma, Atma o de ser a ser, ya. De la misma manera, empezar a percibir que lo que yo percibo como forma es pura luz. Bueno, ¿ya? Entonces, si yo veo a la Marisol, digo, la Sol, pero es luz. O sea, empiezo a entrar en ese proceso más impersonal. ¿Está? Bien. Entonces, los upadis se refieren a las limitaciones ilusorias o upadis, tanto colectivos como individuales, densos, sutiles y causales. Cuando habla de las limitaciones tanto individual, serían los upadis individuales serían upadi se traduce como limitación, pero es una limitación autogestada por el ser y que en realidad más que limitación es un poco como la crisálida que hace el gusano para finalmente convertirse en mariposa, ¿ya? Entonces el upadi es el upadi sería el medio que ocupa el ser para autolimitarse a sí mismo, para que en esa autolimitación se pueda experimentar como un hombre y forma. Eso es lo que sería un upadi. ¿Me explico, no? ¿Les quedó claro eso, no? ¿Cómo? No sé si pueda, pero va a ser el upadi es la forma, el medio que ocupa el ser para poder autolimitarse y a través de esa autolimitación experimentarse como un hombre y forma. Entonces, como un hombre y forma, claro, todo lo que tiene un nombre y forma es un upadi del ser. Entonces el cuerpo sería un upadi, qué sé yo, los órganos que componen el cuerpo serían upadis, ¿ya? Eso por un lado. Los pensamientos también, ya, las emociones, ya, y también cuando habla de colectivos como individuales está hablando del inconsciente colectivo, y también está hablando de lo que conversamos el otro día en la clase, que tiene que ver cómo que ahí es una pregunta que ha planteado Nicolás a partir de lo que estamos conversando, de cómo vamos trascendiendo a partir de nuestra experiencia personal, vamos trascendiendo los karmas que experimentamos como otra especie. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Ya? Entonces, también cuando habla de los upadis colectivos, está hablando de eso, de la dimensión de la conciencia de las piedras, la dimensión de la conciencia de las plantas, la dimensión de la conciencia de los animales. Hasta ahí no me ha llegado. Bueno, la dimensión de la conciencia de los humanos que están trascendiendo al animal. Claro. Que están trascendiendo la conciencia. Claro. ¿Y cuál de todos los upadis es el que es más importante que trascienda? Causal. Díganos, tiene una palabra, díganos dos palabras. Esta es la venganza. Cuando yo estaba en el colegio, y el profesor decía, definan dos palabras tal cosa. Y tú te quedas colgado y empezás a transpirar y te mirás así. Entonces ahora la venganza mía, y digo, definan dos palabras, ¿cuál es el último upadi que hay que trascender? Y nos mira así. Yo soy. Yo soy. Yo soy justamente uno de los últimos upadis que hay que trascender. Entonces todos ellos son extraños al ser y permanecen al mundo son todos extraños a Atma o al ser, y todos pertenecen al mundo de Ajnana, ¿ya? Acuérdense que sánscrito es sin, ya, Jnana, Ajnana, ignorancia, ya, Ajnana o ignorancia. A causa de su asociación con la ignorancia colectiva,
Brahman, el ser o la conciencia pura, es conocido por epítetos tales como Dios Todopoderoso, Creador, Preservador, Destructor del Universo, Omnipresente Ishvara, y debido a su asociación con la ignorancia individual como Brahman o conciencia pura. ¿Estamos? Es considerado poseedor de poderes, de conocimiento ilimitado limitados y conocido como alma individual. Entonces, los upadis densos, sutiles y causales se refieren respectivamente al cuerpo denso, que funciona en estado de vigilia, al sutil, que funciona en estado de sueño, y al causal, que funciona en estado de sueño profundo. ¿Estamos, no? Toma. Entonces, cuando nosotros meditamos, ¿qué es lo que hacemos? Al relajarnos y al soltarnos y estar así, ya soltamos el cuerpo físico. ¿Qué nos pasa cuando soltamos el cuerpo físico? Estamos totalmente relajados acá, ya entramos en el estado de sueño. Se empiezan a venir imágenes, las memorias, ¿no es cierto? Entonces, el supermercado, que fui a que se iba a cambiar tal cosa a la tienda, que si yo que me fui a hacer unos exámenes de sangre, que si yo que hablé con el señor del banco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y estoy ahí y lo único que quiero es sentir la totalidad, la plenitud de la conciencia. Entonces me veo caminando en el supermercado, Tarjeta de con el crédito. carrito, ya, que es el asunto en el banco. Ya, entonces entramos en ese estado de sueño, ya en el mundo sutil, que dense cuenta de que ahora el mundo sutil nosotros lo podemos ocupar para que nos juegue la pita mientras estamos meditando, o para trabajar en él, sobre él, como trabajamos en el árbol. El árbol nosotros estamos ocupando justamente nuestro cuerpo sutil para trabajar en el mundo sutil, ya, y de ahí resolver cosas. Y por eso, como estamos más cerca de la causa, las consecuencias son más rápidas. ¿Estamos? Entonces dicen, chuta, ¿sabes que por ejemplo la hija de la Loreto estaba fascinada porque subió los exámenes de 4 a 7 gramos? Sí, él subió las notas. Todas. Y la profesora de química le decía, en toda mi historia de profesora de química, nunca había visto un caso como el tuyo, que de 4 pasara a 7, ¿ya? Y en un periodo tan corto de tiempo. ¿Estamos? Y acuérdense que les dije, uno de los primeros indicios que van a empezar a subir las notas. Ya, entonces, y ahí justamente lo que justamente hay que soltar justamente eso, para recién entrar en el estado de conciencia profunda, sueño profundo, que sería el cuerpo causal, ¿no es cierto? Para finalmente hacer también el cuerpo causal. Estamos, mientras todavía estén identificados con el cuerpo causal, estarían pegados en la fantasía, en la ilusión, en la separación. Bien, la próxima. ¿Alguna duda? Sí, Pregunta. una duda, porque yo tenía la creencia que cuando estábamos en sueño profundo nos liberamos de los upadis. Entonces, ¿cuáles son los upadis en el cuerpo causal? Los upadis que están, sería el, no me acuerdo bien exactamente si es el Sanchita Karma o el Pradatra Karma. Estaría la semilla. Ya, Por ejemplo, al pato le encanta ir para allá, en el árbol. Entonces, al pato le encanta ir para allá porque en ese espacio donde en la carta del mago. ¿Cachai? En la carta del mago, cuando se te queda atrapado y entra en ese espacio de totalidad, así, pero donde siente que hay vibraciones. ¿Estamos? Entonces ahí en el cuerpo causal, en el cuerpo causal también, por decirlo así, yo voy a decir cosas, no sé si me estoy en la casa, hay distintos niveles también. Sí. Andrés, usted puede ser lo que dice que está como en ese estado, para mí un estado extraño, como lo siento como que me desconectara, como que estoy ahí, no estoy durmiendo, pero es una cosa muy parecida. ¿Ese es el estado sueño profundo? No, ese estado que tú dices que está ahí como suspendida, sería el estado de sueño con el sueño. Mientras haya una imagen, hay sueño con el sueño. Cuando hay una sensación de estar y no hay imagen, está en el cuerpo causal. No, es un estar sin imagen. Cuerpo causal. ¿Ya? Pero cuando entra en el estado de sueño profundo, no necesariamente hay percepción. Es más, simplemente hay una sensación de estar nomás, pero no hay sensación ni de tiempo ni de espacio.
pero si bien es cierto, ahí están todas las semillitas de lo que finalmente causa toda tu realidad. ¿En dónde? En el causal. El causal, sí. Entonces, por ejemplo, hay casos, ponte tú, que alguien va a donde un terapeuta, tiene una enfermedad, va a donde un terapeuta y le resuelve a nivel físico, a nivel de sueño profundo, perdón, de sueño. Pero al no resolver a nivel causal, Bueno, al poco tiempo vuelve. Claro. ¿Y cómo resuelven en ese nivel? Hay metodologías para resolver en ese plano, un recurso. pero son... A ver, lo que pasa es que depende, porque si tú empiezas a trabajar en meditando, llega un momento que te pasas para otro lado y queda lo que se llaman los residuos kármicos, ¿estamos? Y que te hace permitir volver acá, identificarte, etcétera, etcétera, y ahí empiezas a quemar karma, ¿estamos? Si no me equivoco, porque yo no le pego mucho al budismo, los budismos le llaman los Shotapati, o los que entraron en la corriente. Entonces en ese flujo lo que van haciendo es limpiar karma. Y yo no sé, ahí me estoy tirando un carril, no tengo idea, pero puede que ahí surja el concepto del bodhisattva, no en su máxima, la diferencia entre un bodhisattva y un Buda. Ahí habría que preguntar respecto al budismo. ¿En qué sentido? Que el Buda ya se consolidó, se supone que el Buda limpió todo su sankara, todas sus semillas, limpió incluso su cuerpo causal. ¿Me explico? Y le dejó lo mínimo necesario para quedarse acá. ¿Estamos? Pero prácticamente su conciencia estaba tan transparente, por decirlo así, que la conciencia se estaba expresando las 24 horas del día sin ninguna limitación generada por sí mismo. ¿Me explico, no? ¿Estamos? Y un bodhisattva, una persona que supone que logró un alto nivel de conciencia o trascendió, pero todavía está quemando karma. No sé si estoy diciendo una aberración o no, porque yo no soy experto en budismo. Habría que preguntarle a alguien que sabe budismo. ¿Estamos? Entonces, esa sería como la diferencia. Y en este proceso, si bien es cierto, la persona está trascendida, ¿ya? Al tener karma que está limpiando, ¿ya? Sigue experimentando cosas aparentemente como un humano común y corriente. ¿Estamos? En el sentido que igual le pasan cosas acá, porque está limpiando. Esa es una posibilidad. Y en general, por lo que yo he sabido, los maestros que ya se pegaron el salto y pasaban para otro lado, muchas veces se van a la cueva, o se quedan en la cueva, o siguen trabajando con su maestro, limpiando esas memorias. Y una vez que ya terminan de limpiar y que están como tiquitaca, salen para afuera y hablan, pero está hablando a otros niveles, ¿cachai? Ahora, si hay metodologías para limpiar el cuerpo causal, las hay, pero es muy complicado porque tienes que... porque ¿qué pasa? Porque es complicado, porque tú sí puedes sacar cosas, pero si la persona no se pegó el salto, por decirlo así, y sacas cosas, puede que no le permitas completar la experiencia. Entonces el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Me explico, no? Si ponte tú, cuando yo trabajé un tiempo de clarividente, que lo que hace, en el fondo, ayuda a limpiar justamente cosas ahí, en esos planos, ¿ya? Entonces, y pedí autorizaciones para limpiar acá. Entonces, de repente una persona estaba viendo un tipo de experiencia y estaba así, y decía, oye, ya vamos a tratar de limpiar esto. No le explicaba mucho, no entraba en detalle. Entonces de repente le decían, oye, ¿sabes que no se puede hacer? ¿Y por qué no? Porque hay cosas que tú todavía no has aprendido. Entonces a partir de esa experiencia vas a poder aprender eso y resolver. Entonces, si tú me dices bajo ese punto de vista, toda la experiencia existencial sería un proceso de resolución las 24 horas. El punto es que... O de generación. O de generación de los cara. Es que lo que hizo, es que justamente eso es lo que iba, ¿ya? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una cuestión que a nivel biológico se llama la homeostasis. ¿Y qué es lo que es la homeostasis? Recuperar el equilibrio ante cualquier estímulo que te lo perturbe. Y nosotros también tenemos una homeostasis interna. Entonces, ¿qué pasa? Como vimos en la autoestima, condición, hechos, consecuencias. Y las consecuencias, ¿ya? Acuérdense que genera nuevas necesidades.
y genera nuevas necesidades cuando el equilibrio interno se perdió. Entonces el ser humano automáticamente empieza a generar acciones que le permiten, que quiere recuperar ese bienestar, ese equilibrio. ¿Estamos? Entonces toda la dinámica del karma está asociada al cuerpo y está asociada a ese bienestar asociado con la forma, ya sea un pensamiento, un sentimiento o una emoción. Entonces, ¿dónde surge el apego? En la necesidad de recuperar ese equilibrio, porque ese equilibrio está puesto en la forma y no está puesto en el fondo. Entonces, cuando tienes una plena identificación con el ser, como sabes que estás en la causa y todo lo demás son consecuencias, y lo que te sostiene estable en tu realidad es aquello y no lo otro, no hay apego. Entonces no hay necesidad. No hay necesidad de apegarse, y por eso empieza a surgir el karma de esa persona y empieza a fluir y lo empieza a quemar in situ. No hay necesidad, no hay deseo, no hay creación. Exactamente. Entonces lo que hace es una suerte como de experiencia de vacío. Ya. Entonces supongamos Como reversa. claro, entonces esa persona que empieza a vaciar, y se empieza a vaciar, ya deja un pedacito para quedarse acá, si decidió ser maestro, ¿no? Y ahí se cuelga de ese pedacito, y lo que va sucediendo, sucede del día a día, tampoco le genera karma, porque no hay apego. ¿Me comprende o no? No hay apego, es una experiencia. O sea, solo se queda.